Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti. Estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Hola Andrés, hola Andreina, buenas tardes, espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos el honor de tener de nuevo con nosotros a Alejandro Ambrad. Alejandro Ambrad es un gran experto en innovación, un gran conferencista internacional y autor de 3 libros: La estrategia del delfín, ¿Cuánto vale mi pescado? Y El secreto de la innovación. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Estefan, buenos días a todos. Para mí un placer también acompañarlo nuevamente al equipo de La Revolución Consciente. Qué bueno Alejandro. Mira Alejandro, nos contaste un poco antes que hace unos meses atrás, con toda esa nueva situación que nosotros estamos viviendo, obviamente te ha tocado reinventarte y has iniciado un gran proyecto que se llama La Revolución Blanda. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, Estefan, mira, esto es un proyecto que teníamos en mente desde hace aproximadamente 6 años, pero que no habíamos materializado, y digamos que a raíz de toda esta situación que hemos venido viviendo en prácticamente todo el mundo, nosotros vimos que era la oportunidad perfecta de crear esta universidad, porque lo que es una universidad en línea, enfocada en el desarrollo de todo tipo de habilidades blandas. ¿Y por qué esta situación se volvió perfecta para empezar la revolución blanda, como le hemos llamado a la universidad? Porque nuestros conferencistas de Mentes a la Carta, que queríamos que fuesen profesores de la revolución blanda, estaban confinados en sus casas y tenían el tiempo disponible para grabar esos, primero para crear y segundo para grabar esos entrenamientos blandos en las disciplinas que ellos dominaban. Entonces, por un lado, logramos que esta gente que pasaba ocupada, viajando en conferencias, en sus empresas, en sus trabajos, sacara tiempo para esto. Y segundo, yo creo que esta crisis que hemos tenido que vivir le ha dado un empujón muy fuerte al e-learning, al aprendizaje en línea, algo a lo que no estaba habituado todo el mundo, y menos en Latinoamérica, que nos gusta tanto el contacto social, y en España también. Y pues mucha gente no vio otro remedio que empezar a consumir cursos en línea, y a mucha gente les empezaron a gustar más estos cursos que los cursos en persona, presenciales o incluso en directo, porque tú te los puedes ver las veces que quieras, te puedes devolver, tienes material de apoyo, tienes explicaciones abajo, puedes conversar con todas las personas que están también matriculadas al curso. Y esto, la verdad es que ha sido una revelación, y fue el momento perfecto para empezarlo, y lo empezamos el año pasado con toda, y este año vamos por más. Excelente Alejandro. No sé si Andrés y Andreina lo saben, pero la primera vez que nos conocimos, tú y yo Alejandro, no sé si te acuerdas, fue en una conferencia, justamente una conferencia tuya que diste sobre el storytelling, el arte de vender contando historias. Y la verdad, pues yo me quedé fascinado con tu conferencia, y quisiera que nos cuentes un poco más de qué se trata el storytelling. Bueno, el storytelling, digamos que en ciertas personas surge de forma natural. Seguro que muchos de ustedes conocen amigos que son buenísimos echando cuentos, contando historias, y hay otras personas a las que no les surge tan natural el tema del storytelling. Y lo que ocurre es que yo me di cuenta que lo que yo comunicaba, yo siempre lo hacía a través de historias, y por eso tenía a la gente pendiente de lo que yo decía. A la gente interiorizaba bien los mensajes que yo quería dar, porque yo me enfoco siempre en el tema de innovación. Ustedes lo saben, mi tema es la innovación y la estrategia empresarial, pero yo todo lo voy explicando y transmitiendo a través de historias. Cuando me di cuenta de que tenía esta capacidad de contar historias, empecé a profundizar o a estudiar en cómo se crean las historias, y creamos un método a través del cual cualquier persona, sea bueno echando cuento o no sea tan bueno, puede empezar a dar una serie de pasos y crear historias que son realmente impactantes, que son interesantes para el que está oyendo, o por aquel
a quien le quieres vender. Historias donde tú puedes dentro de la historia meter eso que quieres vender y te lo van a acabar comprando sin que se den cuenta. Y no es solo vender, o sea, puedes meter ese mensaje difícil de digerir dentro de la historia y es mucho más fácil que la gente lo digiera y sobre todo que lo recuerde. Entonces, a raíz de todo esto creamos, incluso hay un curso dentro de la Revolución Blanda que imparto yo, que se llama Cómo vender contando historias, donde enseñamos todo este método y donde la gente que lo ha hecho ya ha dejado unos comentarios donde lo que a mí más me llama la atención es que ellos nunca se habían dado cuenta del poder que tenían las historias. Si uno no se los dice y si uno no ve una conferencia como la que viste tú o no ve un curso como el que vieron ellos, tal vez siguen comunicando de la misma vieja forma llena de datos, de cifras, de cosas aburridas. Y con esto se dieron cuenta, lo que fue más bien revelador para ellos darse cuenta del poder que tienen las historias y de que tenemos que empezar a aprender a comunicarnos y a vender a través de historias. Hemos tenido hace poco un podcast que grabamos con Jordi Jones, en donde él nos contaba la importancia de conectar con las emociones del cliente, ¿no? Del consumidor de tus productos, y conocer realmente qué es aquello que le preocupa, cuál es su pain, cuál es esto. Y yo creo que las historias tienen este poder, ¿no? Las historias tienen el poder de conectar con las emociones de nuestros clientes, con aquello que de verdad les importa, que quizás está detrás. Yo soy, y tengo reconocido que soy un gran comprador de tus historias y de las historias en general. Es donde yo realmente puedo aterrizar esas teorías y ponerlas en práctica dentro de mi cabeza. Sí, y lo que ocurre, Andrés, es que mucha gente, y porque culturalmente se han empecinado en meternos en la cabeza que comunicar de forma seria e inteligente es dar un montón de datos y decir cosas de forma enrevesada y que así nos vamos a ver más expertos y más inteligentes y lo único que logramos es que absolutamente nadie nos entienda y que la gente no nos quiera escuchar porque les vamos a parecer realmente aburridos. Entonces, al final, si uno es capaz de simplificar un mensaje a través de una historia o de transmitir aquellas características de un producto o un servicio que son difíciles de explicar técnicamente con una historia, uno va a tener muchísimo más éxito a la hora de comunicar y a la hora de vender. Y lo que decías de las emociones es totalmente cierto. Yo lo explico de una forma en la que Jordi Jones, si me escucha, seguramente se arranca los pelos de la cabeza porque él es experto en la parte neuro. Los que le quedan de la cabeza, porque él es experto en la parte neuro. Y a mí me gusta explicar el tema cerebral a través de lo que siempre hemos conocido como los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Él te va a hablar de 3 niveles cerebrales. Yo hablo así porque es más sencillo. Entonces, cuando tú hablas con datos y con cifras y con conceptos y todo esto que nos han dicho que es la forma seria y profesional de comunicar, tú le hablas al hemisferio izquierdo del cerebro del oyente, que es el que procesa los datos, la lógica, la razón y todo esto. Sin embargo, cuando tú hablas con historias, tú le hablas al otro hemisferio del cerebro de las personas, al derecho, que es el que maneja las emociones, los sentimientos, los recuerdos y todas esas cosas que nosotros queremos generar en el cliente y en el oyente a la hora de comunicar. Sino cuando podamos volver a cine, hagan el ejercicio de darse vuelta y miran al público. Todo el mundo está como tragándose absolutamente todo y eso es lo que logramos cuando contamos una historia. Cuando contamos una historia, hacemos que el cerebro baje la guardia, como en un combate de boxeo, que el boxeador está normalmente así a la defensiva. Ese es el lado izquierdo de nuestro cerebro, el lado lógico, el lado de la razón, porque nos negamos a aceptar lógicas ajenas a la nuestra, por más datos, más cifras, más pruebas lógicas que nos den, nos dejamos. Pero si yo te cuento una historia, tú bajas la guardia. Lo que hace el cerebro es bajar la guardia y tragarse absolutamente toda la historia. Y yo dentro de esa historia
le meto el mensaje o le meto el producto o el servicio que yo le quiero vender a la persona. Entonces, esa es la potencia de la historia, que ayuda a que bajes la guardia, a que pongas atención y sobre todo que cuando uno despierta emociones en las personas, la gente recuerda, porque las emociones son memorables. Yo les invito a ustedes a pensar en cosas que ustedes recuerdan de cuando eran niños, por ejemplo. Seguro que fueron cosas que les generaron una emoción tremenda, y solamente a través de la historia vamos a generar estas emociones, no con Excel y gráficos y tablas. Eso no genera emociones. Entonces, si empezamos a dominar este arte de contar historias, vamos a empezar a despertar estas emociones, vamos a generar recordación y vamos a lograr algo que es muy poderoso también, y es que la gente luego cuente tus historias. Porque tú, por ejemplo, ustedes en el sector farmacológico o dermatológico le cuentan una historia a un dermatólogo, uno de los visitadores médicos le cuenta una historia al dermatólogo, seguro él se va a acordar de esa historia para explicarle eso mismo a través de una historia a sus pacientes. Entonces, ustedes están volviendo, como hacían en la antigüedad con los mitos y las leyendas, están volviendo el mensaje viral. Y están ganándose un montón de comunicadores totalmente gratuitos. Mientras que muy difícilmente alguien va a poder retransmitir o recontar un Excel o una gráfica o algo repleto de datos, cifras y conceptos. Las historias tienen muchísimo poder, y aquellos que sepan, repito, utilizarlas para vender y para comunicar, van a tener una ventaja tremenda en el futuro. Yo creo que está clarísimo lo que causa una historia en el cerebro de un cliente o en un médico, si lo estamos visitando en ese caso, pero también en el que lleva el mensaje. En mi caso, yo particularmente tenía mucho miedo escénico, pararme a dar una conferencia o pararme a hablar entre mucha gente adelante. Bueno, con Estefan tuvimos que dar un par de veces y eso era hasta respiraciones, tenía que hacer yo fuerte para poder arrancar. Una vez que arrancaba me iba muy bien, pero el contar historias cambió un poco esta perspectiva que yo tenía sobre pararme a hablarle sobre cosas técnicas a alguien, ¿no? Contar historias aterrizaba mi confianza también, y me ayudó mucho un libro que se llama Habla como TED, Talk Like TED, de Carmín Galo. Él dice que uno debe él lo divide en hitos, patos y logos. Hitos habla como certeza, como aquello que nombrar a alguien que sabe, un experto, no, darle algo de ancla, y dice que solamente puede tener un 20% dentro de tu exposición. Habla de logos, algo de lógica, puedes enseñar una gráfica, pero eso no debería pasar del 10 o 15%. Y el resto es storytelling, hoy storytelling en este podcast. Pero ellos hablan de tener entre el 65 y el 70% de storytelling causa un resultado efectivo. Y es que el hecho de que tengas que transmitir cifras, números y gráficas no quita que tú puedas contarlo a través de una historia. Yo no sé si ustedes que hicieron el máster en innovación se acuerdan cuando yo explico el caso de Blockbuster y Netflix, que lo conoce mucha gente a través de memes, pero yo lo explico diferente porque yo voy contando una historia y voy sacando una gráfica con la historia. Entonces hay gente que dice, pero es que lo que yo hago no se puede comunicar a través de historia. Eso es mentira. Absolutamente todo se puede explicar a través de historia, hasta las matemáticas las puedes explicar a través de historias. Entonces, yo creo que el ser humano ha involucionado en ese sentido, porque antes la forma de enseñar y de dar lecciones era a través de refranes, mitos, leyendas, metáforas y todas estas cosas que decían nuestros antepasados. Y yo no sé qué pasó el siglo pasado, pero nos fuimos sofisticando. Y ahora hay mucha gente que le pasa lo contrario de lo que tú dices, Andrés, que le da vergüenza salir a contar una historia. O sea, que se sienten más cómodos con las cifras, el dato, el gráfico. Y en talleres que hemos hecho, donde la gente los profesionales crean sus historias, la primera vez que salen a contarla en público es una mata de nervios. Y después ves a esa misma persona a la hora del almuerzo echándole un chisme a los amigos
y lo cuenta totalmente suelto y relajado. Y yo le digo, ¿y por qué no cuentas la historia así también? O sea, es que así la tienes que contar, porque si no la cuentas de forma natural, pues no te la van a creer. Aquí el amigo Estefan hizo una conferencia también donde, bueno, estuvo en un taller de cómo vender contando historias nuestros y le contó una historia a todo su equipo de Naos Colombia y la gente era muerta de la risa. La gente, yo lo vi la primera vez que lo contó y lo vi cuando ya la practicó y la desarrolló más y la verdad es que tuvo al público metido y captó la atención del público y esa es una de las emociones más poderosas, la risa. Que la gente piensa que emociones es solamente las emociones, ay, lloré, no sé qué, no. Las emociones son todo tipo de emociones. Lo importante es que despiertes emociones, la que sea. Puede ser feliz, puede ser de risa, puede ser de rabia, puede ser de tristeza. Y cuando uno ya se suelta y es más natural a la hora de contar historias y conoce una serie de secreticos que son importantísimos para estructurar bien una historia, porque también hay gente que cuenta unas historias aburridísimas, entonces desconecta el público o desconecta el cliente, pues si conoces esos secretos vas a lograr vender y comunicar prácticamente cualquier cosa. Y esto, como todo en la vida y como ustedes bien lo saben, es de práctica. Esto es de atreverse, de repetirlo y hacerlo las veces que sea necesario. Tengo un montón de historias de clientes para contar sobre esto, pero sé que el tiempo aquí es súper limitado. Chicos, los escucho y primero cuando escucho a Alejandro es como que estuviera en la clase del MBA y una de las historias que más me impactó fue el de, o sea, no puedo ver una persona que me quiera limpiar el vidrio del auto sin pensar en reciprocidad, o sea, es como que me lo dejaste en la cabeza, ¿no? Entonces, sí, es una de las formas, sin duda, el storytelling para el ámbito del marketing. Y yo creo que haciendo paralelismo con la nueva era y todo este tema de digital, la gente se engancha con el podcast, se engancha con las redes sociales, porque ven seres humanos contando historias. O sea, vemos influencers que están haciendo un live de cómo es su vida, ¿no? Entonces ya de por sí las fronteras en el mundo digital no existen, pero es eso, ¿no? Lo que estamos buscando hoy en día, identificación y aprendes a través de cómo te la cuentan. Como bien dices, Alejandro, tiene que tener una estructura, tienes que saber al público objetivo que te estás dirigiendo, o sea, no puedes hablarle a un médico sobre, no sé, la témpera si estás hablando de un producto en específico, si nos vamos al ámbito farmacéutico. Pero algo que ayer leí recientemente es de cada país y cada costumbre tenemos que también aprender cómo contar y decir las cosas. Incluso Twitter, que ya es un medio escrito, cambió de 140 caracteres a 280. Entonces se explica que básicamente de acuerdo a donde estemos, para contar una historia necesitamos un número de palabras. Por ejemplo, un estadounidense necesita para explicar algo 25 palabras, pero de United Kingdom, o sea, de UK, necesita 30 palabras porque son más polite, por la forma como dicen las cosas. Entonces quería decir esto porque yo siento que el podcast es un medio de expresar ideas y de fijar conocimientos contando historias. Sí, y ahí hay varias cosas que son súper importantes. Primero, las redes sociales se basan en este tema de las historias. Por algo en Instagram se llaman stories, lo que sale arriba, y ya lo copiaron LinkedIn y también Twitter. ¿Y qué está pasando? Digamos que cada vez hay más abundancia de gente contando cosas. Entonces ahora no es que, no, ya cuento una historia y ya está. No, ahora el mercado es cada vez más exigente porque de todo lo que hay sobre oferta, al final el consumidor va a acabar eligiendo lo que realmente le llama la atención. Entonces uno ve un montón de empresas y personas, porque también las empresas lo hacen contando unas historias bien pendejas ahí en las redes sociales, que a eso no le pone atención absolutamente nadie. Entonces o pudiste haber puesto atención una vez, pero ya cuando te das cuenta de que están hablando por hablar,
y que están contando historias que no tienen absolutamente ningún interés, ninguna importancia, empiezas a unfollow, a dejar de seguir a la gente. Entonces, ahora pierdes credibilidad. Y pierdes credibilidad. Entonces, ahora es más importante que nunca afilar ese hacha, como dice Emilio Feijóo, que seguro lo tendrán algún día aquí, todo el tiempo en nuestra capacidad de contar y de crear buenas historias y tener, como yo digo, una cajita de un montón de historias que uno saca la que es para cada momento, para cada persona, como decías tú. No a todo el mundo le podemos contar la misma historia. Además, no a todos los médicos les podemos contar la misma historia. De pronto hay un médico que le gustan mucho las carreras de caballo, por ejemplo. Yo le puedo contar una historia sobre caballos, pero esa historia sobre caballos yo no se la puedo contar a otro médico que no tiene ni idea de caballos, y así. O sea, cada persona es diferente y por eso tenemos que afilar un montón los sentidos cuando estamos contando historias uno a uno, entender quién es la persona, porque tu historia puede ser buenísima y al final no funcionar. Y lo otro que decías tú de los países y las distintas culturas es tremendo. Eso es impresionante, porque cada vez que uno va a un país diferente a hacer una conferencia o a hacer negocios, uno tiene que tomarse la molestia de empaparse un poco de la cultura y de la idiosincrasia de ese país. Entonces, por ejemplo, nosotros, los colombianos, sobre todo la gente de mi región, de la costa de Colombia, con los venezolanos es prácticamente lo mismo con ustedes. Entonces, cualquier chiste que ustedes digan yo lo voy a entender y ustedes lo van a entender. Pero, por ejemplo, el año pasado tuve una conferencia con un grupo de gente de Ecuador y habían cosas que no me entendían. Y Ecuador es un país limítrofe con Colombia, pero estando al lado son culturas totalmente distintas. Entonces, uno, desde las palabras que utilizan para describir algo, hasta la forma de hablar, hasta entender que a veces hay culturas más expresivas que se van a reír de tus historias abiertamente y otros que les pareció fantástico pero están callados y serios. Y uno dice, ¿será que no les está gustando? Uno tiene que entender todo ese tipo de cosas y empaparse de todas las culturas para poder empezar a contar bien historias para distintos públicos, ya no solamente de perfiles de personas, sino también de perfiles culturales. Entonces esto, como les decía, esto no es algo de que, ya sé, tengo que contar historias y listo. No, esto es un arte que hay que empezar a pulir, a dominar, a perfeccionar y en el que podemos, o del cual nos podemos beneficiar de una forma impresionante cuando ya lo dominamos y cuando somos conscientes que jamás dejamos de aprender, que tenemos que estar constantemente aprendiendo y capturando nuevas historias para nuestro maletincito. Podemos robar todo tipo de historias y contarlas como si fueran nuestras, o dándole el crédito a la persona que los contó. El otro día conté una historia, la historia de la tortuga de Estefan, que ahora seguro no la cuenta, la conté yo y dije, no, esto me lo contó Estefan, pero no importa, transmití el mensaje. Entonces podemos utilizar historias de otras personas, no hay problema. Alejandro, muchísimas gracias, y seguramente me acuerdo de la historia que cuentas en tus conferencias sobre la prevención del cáncer de testículos, con ese comercial del pibe Valderrama, que obviamente ese tipo de historia se puede contar en ciertas ocasiones con cierto público, y a lo mejor en otras ocasiones no se puede o no se transmite de la misma forma. Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo compartido con nosotros. La verdad, siempre es un placer compartir contigo y aprender de ti. Pues recordaremos la importancia del storytelling para despertar emociones y ser recordado como memorables y destacarse dentro del proceso de la venta. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias Andrés, gracias Andreina, que nos va a agregar algo antes de terminar. Gracias, chicos. Bueno, yo les voy a leer una frase de Gabriel García que me encanta, que siempre se las digo a mis amistades, dice así: la vida no es como uno la vivió, sino cómo la recuerdas y cómo recuerdas para contarla. Y ahí eso es parte del storytelling. Con esto me despido. Besos. Gracias a todos.
Chao, chao. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.